Buenos días, mi nombre es Michelle Mesa. Soy estudiante de la carrera profesional de psicología de la Universidad Ujú, Continental y en esta ujú. oportunidad le realizaré una entrevista sobre la relación de la ética profesional y la psicología, ya que como profesionales de la salud, los psicólogos deben ser conscientes de las implicancias éticas que se derivan del ejercicio de su profesión y de las exigencias éticas específicas de la especialidad de la psicología. Para ello le Ujú. realizo unas 5 preguntas. Me gustaría que le responda entre 2 a 3 minutos aproximadamente, por favor. Ya, ¿Podría presentarse? ya me llamo Lesmarstegui Alvisñahui, y soy psicólogo. Ok, entonces empezaremos con la primera pregunta. ¿Cuáles Mm. son los roles y funciones de un psicólogo y cómo se relaciona con su ética profesional? Las funciones. Ujú. Ya. Bueno, en mi caso, yo trabajo en un colegio, Ok. en un colegio GEC, en un distrito, y bueno, mi función principal es la de asegurar, dar soporte emocional a toda la comunidad educativa, ¿no? Padres, estudiantes, docentes, todos los que intervienen en la educación, con el objetivo de eh, generar en los alumnos, ¿no? Que cumplan, que cada vez mejoren sus logros de aprendizaje. Ok. ¿Y cómo lo relaciona esto con la ética profesional? Claro. Eh, Como psicólogos, sobre todo, ¿no? Por ser psicólogos, tenemos que ser coherentes también con nuestra profesión. A pesar de ser seres humanos, ¿no? Con emociones, como todos, también debemos ser coherentes, ¿no? Con la salud mental. Entonces, desde la ética hay mucho respeto, primero por la persona con la que se trabaja. Segundo, en el tema de confidencialidad, manejar bastante bien eso con alumnos, padres y sobre todo con los profesores, ¿no? Que muchas veces se acercan mm, esperando ser escuchados y no juzgados. Y eso debemos trabajarlo, o se relaciona, ¿no? Con mi función éticamente, al cuidar primero al respetar a la persona y luego cuidar todo lo que manifieste durante la entrevista, durante la sesión que tengamos, ¿no? Resguardar esa confidencialidad, cuidar también, ¿no? La relación que se genera ahí entre el paciente y el psicólogo. Mm. Eso a nivel de ética. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es el estatus de los profesionales de psicología en el Perú? Estatus. Ujú. Eh, no diría que el mejor ahora últimamente. Nuestra carrera abunda, hay muchos profesionales, ¿no? Esto se vio reflejado, por ejemplo, en el SERUM. Postularon 6.600 y habían 300 vacantes, 300 plazas. Y habían carreras como odontología, medicina, que son menos, ¿no? Son reducidos, 1.000, 2.000. Entonces, el estatus generalmente va acompañado de eso, ¿no? Mientras una carrera es más común, le vamos a decir, o sea, hay más profesionales, también pienso yo que el estatus también se ve reducido. Ahora, en los colegios, se ve que no, o sea, el psicólogo es la persona a la que pueden recurrir cuando hay un acontecimiento de tipo emocional, ¿no? Pero, por ejemplo, educativamente podemos hacer bastante, sobre todo desde la psicopedagogía, tratar, ¿no?
de practicar, llevar así a lo concreto todas las teorías de aprendizaje de las que muchas veces dominamos incluso, ¿no? Algunas. Y no, pues eso no se ve en el trabajo, por lo tanto, nuestro estatus no es el mejor, pero pienso que debería ser muchísimo, ¿no? O sea, muchísimo mejor, porque somos profesionales con la característica de que tenemos una infinidad de teorías, casi para cualquier tipo de personalidad, ¿no? Así como diversas somos las personas, las teorías también son diversas y no tenemos un recetario, como que un manual de cómo hacer que todo ese conocimiento teórico se traduzca en una práctica psicológica eh, que funcione. Entonces, somos profesionales con vasto conocimiento de comportamiento humano y también tenemos que ser hasta de alguna forma medios artistas, ¿no? Para poder bajar, concretizar todo ese conocimiento. Entonces, eso no se ve reflejado. Nos toman más como aquel al que podemos contarle las cosas que nos preocupan, ¿no? Ahí que tal vez estén generando emociones, ¿no? Que le perturban a la persona, van, descargan y como que ahí queda. Entonces, podemos seguir mejorando, creo, en cuanto al estatus, darnos a conocer como profesionales, que tal vez los profesionales con la mayor cantidad de conocimiento teórico, ¿no? Y, ¿Cuál es y la demanda nuestra capacidad. profesional en el campo Sí, laboral, en el área en que trabaja usted actualmente? Y si usted trabaja en el área en el que se formó. para la educativa hay mucha competencia, hay demasiada. Es, sobre todo creo que cuando se está iniciando es como que el lugar a donde se va, casi por inercia, ¿no? O sea, terminas la universidad, es lo más rápido que puedes acceder a trabajar es en la educativa. Y entonces sí, hay muchísima competencia. Acá, ¿no? En Cusco tenemos 3 universidades con la carrera, entonces también hay bastantes profesionales cada vez. Eh, y por el hecho también, ¿no? De la experiencia profesional, es algo que buscamos y tenemos que irnos lejos incluso, ¿no? Para Mm. poder trabajar. Ahora, yo me he formado más para el área clínica, hice mis prácticas en el área clínica y me gustaría desempeñarme también ahí, pero esto es lo curioso, ¿no? En nuestra carrera, para desempeñarse en el área clínica hay que ser serum y el serum es por sorteo. Entonces, hasta salir en el sorteo, pues tengo que vivir de algo, ¿no? Entonces, eh, a razón de eso también estoy en la educativa. Eh, Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas éticos que afrontó en su vida profesional y cómo los afrontó? Mm, bueno, hubo bastantes dilemas éticos, sobre todo ahora hay, por ejemplo, en mi colegio hay bastante consumo de alcohol, alcoholismo ya en los estudiantes. Entonces, eso también trabajarlo, mm, respetando, ¿no? Al estudiante y a lo que te pueda contar, pero también viendo que si hay información que podemos hacer uso, sobre todo cuando puede dañar a otra persona, pues hay que hacer uso de esa información. Me explico un poco más concretamente. Tengo un paciente un alumno, ¿no? Que consume bastante alcohol y cuando consume alcohol tiene una enamorada y la agrede. Se replica, ¿no? La violencia que tal vez él ha visto. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que ser bastante cuidadoso, ¿no? Él me cuenta en sesión esto. Ahora yo, a razón de esa información también, pues, ¿no? Tengo que, ya que
está afectando a terceros, a otra estudiante, pues tengo que hacer uso de esa información y tratar de actuar preventivamente al menos. Entonces sí, pues fue un dilema ético complejo, pero al final tuve que, ¿no? Le pedí permiso mm, de hacer uso de la información que me había dado para poder atender también a la otra estudiante, ¿no? Entonces de esa forma lo resolví, ¿no? O sea, como el bien último, un poco más utilitario, ¿no? Estética, ver el bien último, a pesar de que podamos trastocar un poco, ¿no? La confidencialidad. Ok. Y por último, ¿qué reflexiones éticas usted tiene acerca de la telepsicología? Ya. Bueno, esto se ha vuelto bastante popular, ¿no? Con la pandemia. Hay bastante facilidad también. Se puede evitar o ya podemos prescindir, ¿no? Del consultorio. Desde mi punto de vista, la telepsicología eh, le quita el carácter espiritual que tiene nuestra carrera, que es de conexión de ser humano con ser humano. Si bien se pueden trabajar factores emocionales, cognitivos, de forma virtual, le vamos a decir, eh, no así, no se puede trabajar las cuestiones espirituales, de conexión, de vínculo de personas. Entonces, mm, pienso que la telepsicología debería ser una excepción, ¿no? No la regla, o sea, una situación en la que no existe otra forma de hacerlo, entonces se puede hacer, ¿no? Pues último, como último método. Mm, Yo pienso que debemos procurar la psicología cara a cara, persona a persona, cuidando, ¿no? Ese vínculo que tenemos como personas. ok, eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenos días, psicóloga Karina. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Continental y en esta oportunidad quisiéramos hacer una entrevista acerca del psicólogo y su relación con la ética. Nos gustaría que nos responda estas 5 preguntas en un tiempo estimado de 3 a 4 minutos. Bien. La primera pregunta es, ¿cuáles son los roles y funciones de un psicólogo y cómo estos se relacionan con su ética profesional? Bueno, las funciones de un psicólogo es evaluación, diagnóstico y tratamiento, y en el lugar donde me encuentro yo, que es una zona, lo que es la zona rural, trabajamos la parte preventiva promocional acá en este establecimiento, ¿no? Por ser fuera de la ciudad, ¿no? La parte rural. ¿Y cuál es? En base al estatus, ¿verdad? La otra parte que era, sí, yo creo que el psicólogo cada vez está siendo más posicionado, le están dando más importancia a la salud mental ahora, ¿no? En estos tiempos. La tercera pregunta es, ¿cuál es la demanda profesional en el campo laboral del área en el que usted actualmente trabaja? Ya, la demanda laboral cada vez se sigue incrementando a raíz de esto de los centros de salud mental comunitario que se está aperturando, que es una de las líneas de atención en el cual el Ministerio de Salud pues ha tomado por conveniente ampliar, ¿no? Y atender a las personas, como decir, lejanas, ¿no? Ya no centrado nada más en lo que es la parte generalmente los hospitales grandes que eran Emilio Balizán, no Gucci, ¿no? Sino que también ahora los centros de salud mental comunitario están justamente como su nombre lo dice, en las comunidades, ¿no? En las partes lejanas, ¿no? Entonces, como que esto está ayudando a incrementar más la demanda tanto de profesionales en la parte psicológica como también la demanda en las atenciones, ¿no? De los usuarios, ¿no? ¿Nos podría decir cuáles son las situaciones éticas que usted ha afrontado en su vida profesional y cómo las ha afrontado? Ya. En cuanto a la ética, uno de los puntos es la confidencialidad de todo lo que los problemas de los usuarios nos puedan dar a conocer, ¿no? La confidencialidad,
ese punto muy, muy importante dentro de la parte psicológica, ¿no? Y también en la otra parte también del psicólogo es muchas veces se comete a veces en algunas de repente profesionales también a veces en la parte de los sellos o las firmas, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta eso, porque muchas veces a raíz de la demanda alta que hay de las atenciones uno puede de repente decirle, ¿no? De repente a un interno la firma, pero también a veces se cometen algunos errores, ¿no? Entonces uno tiene que filtrar bien y ver qué documentos son los que uno tiene que firmar, sobre todo en los certificados psicológicos, que aquí lo manejamos, y en el nivel 2, pues o nivel 2, perdón, los informes psicológicos, ¿no? Que se trabajan bastante. ¿Nos podría decir, psicóloga, qué reflexión tiene sobre los aspectos éticos en la intervención telepsicológica? Ya, en cuanto a la intervención telepsicológica, como que muchas veces no es exclusivo directamente a través, como se dice, ¿no? Paciente profesional, ¿no? Sino que también a veces hay otras personas que de repente pueden filtrarse de toda la información, ¿no? Porque es grabado, ¿no? Entonces, esa grabación que se da de repente a raíz de la teleconsulta, ¿no? O telemonitoreo que se trabajaba en los tiempos de pandemia, puede también a veces filtrado de repente, a veces por personas de repente ajenas, ¿no? Que de repente puedan de repente utilizarlo para otros fines, ¿no? Pero eso es en el caso de repente nosotros hemos hecho aquí, por decir así, en el centro de salud lo que es las llamadas telefónicas, ¿no? Pero no hemos tenido ese caso todavía de la parte de telecomunicación, de telemonitoreo, ni telemedicina, que algunos lo llaman, no, solamente nosotros hemos hecho el seguimiento a través de las llamadas telefónicas, ¿no? Okay, eso es todo, psicóloga, muchas gracias por su valiosa información, sé que nos será muy útil en nuestra formación académica. Gracias. Buenas noches, psicóloga Jessica, nosotros somos estudiantes de la Universidad Continental y en esta oportunidad quisiéramos hacerle una entrevista acerca del psicólogo y la ética en el país. Y nos gustaría que usted nos responda a estas 5 preguntas en un tiempo estimado de 3 a 4 minutos. Okay. La primera pregunta es, ¿cuáles son los roles y funciones de un psicólogo y cómo estos se relacionan con su ética profesional? Muy buenas noches, ante todo. Dentro de la pregunta que me refieres acerca del rol y la función, recordemos de que nosotros en primer lugar tratamos con personas y uno de los puntos muy importantes que es principio es que nosotros tenemos la referencia de la confidencialidad. Entonces, el hecho de poder trabajar con personas, trabajar información que en algunas ocasiones va a ser información delicada, información eh, se, que se tiene que manejar con mucho tino, entonces es allí donde nosotros tenemos como rol poder no solamente hacer el estudio de la conducta, sino también el análisis de la misma, que implica tratar a la persona de manera íntegra y no de manera aislada, ¿no? No solamente como un ser que siente, sino también que reacciona y que interactúa con su medio. Así que eso es parte de nuestros roles, ¿no? Poder tener en cuenta que nuestro trato es con personas y es poder humanizar un poco más este sentido. Okay, correcto. Y para usted, ¿cuál es el estatus del psicólogo en el Perú y su relación con la ética? Bueno, ahora, en estos últimos años, el área de psicología se ha ido desarrollando, ha ido eh, incrementando su influencia en diferentes medios. Antes, el área de psicología era un poco relegada, estoy hablando quizás aproximadamente 20 años atrás, y no era muy conocida, sino por el contrario estigmatizada. Entonces, aquella frase que dicen que aquel que iba al psicólogo era porque estaba loco, era una de las cosas que se tenían en cuenta. Pero como parte de la ética que nosotros manejamos y mencionamos, es el poder manejar el principio de confidencialidad, que lo mencioné en la pregunta anterior,
y también ver que el estatus ahora de un psicólogo es de mayor protagonismo que en años anteriores. Ok, correcto. Y para usted, ¿cuál es la demanda profesional en el campo laboral del área en la que usted actualmente está trabajando? Bueno, yo he estado trabajando con el área de educativa y ahora se ha visto una mayor incidencia de la participación y las consideraciones que se tiene del psicólogo para poder contribuir con el desarrollo integral del niño, ¿no? Esto implica de que en algunas, en épocas anteriores se tenía en cuenta muy o se enfatizaba mucho lo que era el área académica o el desempeño intelectual. Sin embargo, ahora vemos que es importante fusionar el área emocional, el área psicológica, el área física y poder integrarlos para que de esa manera pueda tener un mejor desenvolvimiento el niño o el estudiante en esta área, ¿no? Así que se ha podido ver que ha crecido, ha incrementado notoriamente. Bien. ¿Me podría mencionar cuáles son las situaciones éticas que usted ha afrontado en su vida profesional y más o menos cómo las ha ido afrontando? Sí, el hecho de poder manejar, como referí hace un momento, información que tiene que ser manejada con mucho tino por el mismo hecho de que se nos puede confiar información que el paciente o la persona que está cubriendo atención no se lo ha comentado a otra persona, que de repente es un sinónimo de vergüenza o muchos estigmas que se tiene acerca de aquello, es situaciones en las cuales uno necesita ir poco a poco, ir llegando a las personas con las que uno está trabajando, sean niños, sean adultos, sean adolescentes o las diferentes personas con las que vamos tratando. Entonces, esto, por ejemplo, me ha sabido llegar informaciones acerca de abusos físicos, psicológicos, sexuales también, donde eh, tratar con aquella información es muy importante, contar con aquellos puntos de soporte para la persona que está involucrada en esta situación, ¿no? Ok. Como última pregunta, ¿me podría decir qué reflexión tiene usted sobre los aspectos éticos en la intervención psicológica? Es muy importante cuando nosotros interactuamos con las personas que atendemos, el hecho de ver de que cuando nosotros tenemos o establecemos un vínculo con alguien, en este caso de una atención o llevar o atender un caso, en primer lugar es tener en cuenta que yo estoy asumiendo un compromiso. Yo no puedo atender a una persona si sé que solamente dentro de mis límites de tiempos o estimación de tratar a la persona solo va a ser una o dos veces cuando sé que la intervención de ese caso necesita un tiempo prolongado, que pueden ser 3 o 4 meses a veces, o quizás más. Entonces yo necesito ser consciente de que es un compromiso con una persona y que no puedo tomarla simplemente por un acto económico y luego decir, ¿sabes qué? Ya no te puedo atender, toma o pasa a mi colega, ¿no? Recordemos de que es muy importante establecer ese vínculo o esa relación con la persona. El otro punto es que en el área de la atención de esta manera, de esta forma, es importante establecer esos vínculos en los cuales yo necesito también entender a la otra persona y porque a veces hay cosas pueden desaparecidas. Pero es muy importante mantener los principios claros de compromiso, de cuidado para la otra persona, de ser aquel soporte. No estamos viviendo la situación de la persona, pero sí el poder respetar ese vínculo
de asociación que se va a establecer y también de la información que se va a tratar y de las personas con las que este paciente necesita interactuar. Entonces, a veces puede ser un poco limitado, pero creo que la herramienta puede ser buena. Ok. Psicóloga, muchas gracias por su tiempo y por la valiosa información brindada. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Meza, soy estudiante de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Continental. En esta oportunidad les realizaré una entrevista sobre la ética profesional y su relación con la psicología. Quisiera realizarle unas 5 preguntas, que me gustaría que usted pueda responder en un tiempo de 2 a 3 minutos. Ok, ¿por pregunta? Sí, por pregunta. En ella. Por favor. Primero, ¿se podría presentar, por favor? Ok, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Collares Insaya, soy licenciada en Psicología y ya voy ejerciendo la profesión 1 año y medio. Okay. La verdad es que es una carrera muy bonita. Muy bien. Ok, entonces empecemos. La primera pregunta sería ¿cuáles son los roles y funciones de un psicólogo y cómo se relaciona con la ética profesional? Bueno, dentro de lo que es el área de psicología, hay bastantes ramas en las que nosotros podemos especializarnos y donde yo estoy ejerciendo la profesión es en lo que es psicología educativa. Y dentro de las funciones de un psicólogo educativo es trabajar con toda la comunidad educativa, sea docentes, estudiantes y padres de familia, buscar el ambiente laboral más adecuado, dar soporte emocional tanto a docentes, estudiantes y padres de familia, y sobre todo siempre velar con lo que es, como dice la ética del profesional psicólogo, que es la confidencialidad, ¿no? Dentro de eso, sean los estudiantes, padres de familia, docentes, no sé si ese cabe el término, lo que es pacientes o clientes, pero siempre tenemos que guardar la confidencialidad entre todo eso. Ok. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el estatus del psicólogo profesional en el Perú? ¿Cuál cree usted que es el estatus de un profesional de psicología y qué relación tendría con la ética? Bueno, la profesión psicólogo, yo que ya voy 1 año ejerciendo esta profesión, me he dado cuenta de que es una profesión muy requerida en todos los ámbitos, sea educativos, de salud, de social, políticos, es muy requerido y el profesional psicólogo se tiene que basar en abrirse esos campos en las diferentes áreas, cumpliendo y ejerciendo siempre con la confidencialidad y más que todo con su ética, ¿no? Que quiere decir que seamos responsables, de que seamos presentables, que llevemos nuestra carrera a todos los ámbitos, de abrir más espacios. En algunas áreas, por ejemplo, en lo que es acá educativa, hay mucha diferencia entre los docentes con los psicólogos porque piensan que, digamos, nuestra profesión está muy sobrevalorada, pero no entienden el rol que nosotros realmente hacemos frente a las necesidades que presentan los estudiantes, frente a las necesidades que presentan los padres de familia. Entonces, esa función que hace el psicólogo es muy importante y tiene que ir siempre con la confidencialidad, con el respeto y el llevar en alto nuestra profesión para así abrir más campo a los futuros profesionales que vienen también. Okay. ¿Cuál es la demanda profesional en el campo laboral, en el área en que usted trabaja actualmente? ¿Y usted está realizando su trabajo en el área que se ha preparado? Bueno, particularmente yo quisiera ser psicóloga forense y yo estoy en ese camino de ser psicóloga forense, pero ahorita estoy ganando experiencia en el sector público y siempre en la universidad, cuando yo también estudiaba, siempre nos hablaban del área educativa. Es un área donde es mucho trabajo para el psicólogo, pero no está reconocida, no es reconocida. He visto, por ejemplo, en el área educativa, dentro de los colegios públicos, existen psicólogos solo en instituciones GEG, en jornadas escolares completas. Solo en esas instituciones hay psicólogos pagados por el Estado. En otras instituciones públicas que no son GEG,
los paga la PAFA o los propios fondos de esa institución, pero no cubre, digamos, la necesidad de la profesión. Nosotros estudiamos 6 años, ¿no? Nos cuesta la carrera por la investigación que realizamos, por los estudios que realizamos. Entonces, el sueldo que se le paga a un psicólogo educativo en el Perú es muy poco. Y más con las horas de trabajo que nosotros tenemos. El campo es muy grande, el mismo hecho de atender a estudiantes, atender a los docentes, atender a los padres de familia. En algunas instituciones a veces el psicólogo entra a 8 de la mañana y está saliendo 5 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche, está saliendo porque hay casos de estudiantes con riesgo, casos de estudiantes con adicciones, familias disfuncionales, en que el psicólogo, dentro del psicólogo educativo solo tenemos que ir pues a hacer un acompañamiento en sus aprendizajes, pero a veces el psicólogo educativo hace eso de estar como conciliador, estar como investigando el caso del estudiante focalizado o el psicólogo con adicciones que tiene que buscar instituciones aliadas para estar derivando. Entonces es una carga muy grande ser psicólogo educativo y particularmente para mí la paga es muy poco dentro de esta rama, ¿no? Que es la educativa. Ok. ¿Y cuáles son los problemas éticos que afronta en su vida profesional y cómo los afronta? Bueno, este año he aprendido bastante. Bueno, he estado llevando diplomados según en lo que yo me quiero especializar, ¿no? En lo que es psicólogo forense. Y en esa capacitación nos hablaban bastante que los psicólogos educativos, nosotros no podemos diagnosticar, como psicólogo educativo no se puede diagnosticar, no podemos evaluar, no podemos hacer terapia, no está dentro de nuestras funciones. Y si hay psicólogos que están trabajando en instituciones, que están haciendo terapia, que están diagnosticando, va contra la ética de nuestra profesión y ahí se recibe una sanción, porque hay casos en instituciones que encontramos violación, tocamientos indebidos. Entonces, solo lo único que tiene que hacer el psicólogo educativo es derivar, ¿no?, a las instituciones aliadas. Pero ¿qué pasa en algunos psicólogos educativos? Han diagnosticado, ya lo han hecho el informe con todo el relato de la víctima, y cuando ya pasa lo que es la fiscalía, ese relato que el psicólogo educativo ha hecho con el estudiante ya se invalida. Entonces ya como hace un sesgo a la información, entonces ahí hay muchos problemas. Bueno, eso yo he estado aprendiendo, ¿no? El ser cuidadosa en atender esos casos. Sí o sí tenemos que basarnos a los protocolos de atención que tenemos como psicólogos educativos. Tenemos que conocer muy bien nuestras funciones para no cometer esos errores que nos perjudica profesionalmente. No nos pueden dar una sanción, una llamada de atención y todo eso. Entonces tenemos que estar en constante capacitaciones, leer para poder ejercerlo bien la profesión. Okay. ¿Qué reflexiones éticas usted tiene acerca de la psicología? La carrera es muy bonita, ejercerla es muy bonita, pero como lo dije anteriormente, tenemos que saber muy bien dentro de qué área estás trabajando, educativa, cuáles realmente son tus roles, tus funciones como psicólogo. Si estás en clínica, cuáles son tus funciones y tus roles. Si estás en psicología social, igual, para no perjudicarte profesionalmente, porque en algún momento encuentras un caso que se va a derivar a la fiscalía o algo, y es ahí donde te pueden encontrar tu error, ¿no? A veces uno como psicólogo se apasiona y quiere investigar, quiere diagnosticar cuando no está dentro de nuestras funciones, ¿no? Y eso en su mayoría hacen los psicólogos educativos, se apasionan con la carrera, les importa bastante, le toman mucha importancia a ese caso, y a veces por esa pasión que tiene se mete en problemas o hace algo que va contra la ética, ¿no? Que es diagnosticarlos, focalizarlo ya al estudiante, y ahí en el proceso judicial todo eso y es algo perjudicial para el psicólogo. Entonces tenemos que conocer muy bien nuestras funciones dentro del área que estamos trabajando. Claro, en cualquier área, ¿no? Uh-huh. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. De nada.